Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy buenos días y noches también a quienes nos siguen de las diferentes partes del mundo en este evento mundial transmitido totalmente en vivo. Les doy la más cordial bienvenida al encuentro internacional, la nueva ciencia del corazón radiante. En este primer día de conferencias tendremos expositores de diferentes partes del mundo que nos van a compartir sus conocimientos sobre los temas de espiritualidad, y en esta ocasión tendremos a un conferencista de lujo que nos va a hablar de un tema maravilloso y apasionante: la geometría sagrada de la ascensión y el paso a las dimensiones superiores. Quiero presentarles a nuestro primer ponente, Juan Esteban Zuluaga Durán. Él nació en Colombia, estudió diseño gráfico y derecho, y desde muy joven inició su búsqueda espiritual, recibiendo guía e instrucción de diferentes caminos y maestros, tales como meditación trascendental, Kriya Yoga, curso FIDE de control mental, programación neurolingüística, sabiduría andina, Kriya Yoga, Gerardo Smelding y muchos más. Sin embargo, su vida ha estado especialmente influenciada por las enseñanzas del maestro Drúmbalo Melquisedec, de quien es facilitador certificado. Más recientemente se ha formado con el Instituto Harvard, con el Instituto de las Matemáticas del Corazón, sobre la nueva ciencia del corazón y la coherencia cardíaca, para impartir como facilitador certificados. Actualmente imparte talleres y seminarios por todo el mundo en relación con la expansión de la conciencia, el Merkaba y vivir desde el corazón. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias y saludos a todos los que nos están viendo. Es un placer realmente estar aquí con todos ustedes. Y bueno, estar aquí para compartirles tanta sabiduría y tanto conocimiento tan lindo. Antes de iniciar, me gustaría que comenzáramos con una pequeña oración, una oración desde el corazón. Si quieren, pueden cerrar sus ojos. Gran Espíritu, Padre, Madre, Hijo, Chispa Divina, te damos las gracias por este espacio, por todos los espíritus que estamos aquí y ahora, encarnados y no encarnados. Gracias a los maestros, a la divinidad que nos han traído aquí, a recordar, a sanar, a encontrar el camino de regreso hacia el Gran Espíritu. Y deseo desde lo más profundo de mi corazón que este conocimiento y esto que vas a recibir hoy realmente sea una bendición para ti, para tu vida, y te lleve de regreso a casa. Porque así es y ya está cumplido en la armonía con todo y con todos. Bajo la gracia perfecta del Gran Espíritu, gracias, gracias, gracias. Y para continuar, bueno, pues darles las felicitaciones. Los felicito realmente a todos ustedes, todos los que están viendo, a toda la humanidad, porque no hay momento más extraordinario para estar vivo en este momento que ahora. Hoy, aquí y ahora, sobre el planeta Tierra, las personas que están vivas, que tienen cuerpo, realmente están viviendo un momento increíble. Un momento que realmente pasa muy poco y no es ni más ni menos que la transición a dimensiones superiores. Estamos en una época de transición, literalmente, y esto muy pocas personas tienen la oportunidad de vivirlo. Entonces, felicitaciones, porque si estás aquí y estás vivo, es porque estás a punto de vivir y estás viviendo uno de los momentos más hermosos que puede haber en el universo. Bueno, voy a compartirles la pantalla para iniciar. Hay muchos temas hermosos que quiero compartirles hoy, así que vamos a iniciar. El tema de hoy es la geometría sagrada para la ascensión. Este es un tema bien interesante que inicialmente tal vez tiene la tendencia a llevarnos a la mente, pero uno de las magias de la geometría sagrada es que al final la geometría sagrada siempre nos va a llevar a recordar nuestra íntima conexión con el Gran Espíritu, con Dios. Así que hoy te voy a invitar a que
hagamos un viaje a través de la geometría sagrada para recordar no solamente nuestra íntima conexión con Dios, sino cómo la misma geometría sagrada nos da las pistas para lograr entrar y vivir ese proceso tan poderoso y tan íntimo que es la ascensión. Así que voy a empezar con algo sencillo, con algo básico, pero que poco a poco lo vamos a ir profundizando. Cuando hablamos de geometría sagrada, estamos hablando que hay unas pistas que nos da la naturaleza y que nos da este mundo externo, esta realidad. Y es simplemente observando cosas tan bellas como esta. Observen cómo estas plantas crecen formando de manera natural e intuitiva una de las formas más sagradas que existe en el universo, que es ni más ni menos que el patrón de la flor de la vida. Así que realmente es maravilloso empezar a ver esto y comprender. Por lo tanto, vamos a ver que la vida realmente geometriza. La vida geometriza. Y para ello, entonces, te quiero compartir lo siguiente. Miremos a simple vista y realmente preguntémonos ¿por qué o para qué? O más bien, ¿de dónde sale esta sabiduría que habita en la naturaleza? Por ejemplo, observando los paneles de las abejas y cómo las abejas en alguna parte tuvieron que haber aprendido geometría avanzada para hacer estructuras tan elaboradas como esta, basada en los hexágonos. ¿A qué curso, a qué escuela de matemáticas, de geometría y de arquitectura fueron las abejas para saber esto? Esa es la pregunta. Ahora, yéndonos no tan lejos, un poco más arriba en el espacio, observamos cómo las galaxias, miren esto, las galaxias forman unas formas extraordinarias y en especial estas que tienen esta forma de espiral de doble hélice. ¿Cómo, de dónde sale esta información, esta sabiduría interna para las galaxias tener esta forma o girar de una manera particular? Miren esto, miren esta belleza, esto es un coliflor morado, y se puede ver perfectamente cómo el coliflor morado está formando una espiral en su interior. De hecho, son dos espirales. Algo muy parecido a esto, miren, cómo la información del coliflor prácticamente está también contenida en las galaxias. La pregunta es, ¿de dónde sale este conocimiento? ¿Dónde tomó el coliflor las clases de avanzadas de matemática y geometría? Muy bien. Por ejemplo, también tenemos las frutas como la manzana y la mandarina. Fíjense cómo ellas también tienen una forma particular que en geometría sagrada no es ni más ni menos que el campo toroidal. Los campos toroidales o campos magnéticos es una de las formas más complejas, pero también más poderosas que encontramos en la geometría sagrada. La pregunta es, ¿cómo sabe la planta de la mandarina y la planta de la manzana saber hacer frutas que tengan una perfecta forma de campo toroidal? ¿Dónde aprendieron este conocimiento? ¿En qué parte se encuentra? Y miren este es el más avanzado de todos. Este tomó el doctorado y la maestría juntas, porque lo que ven aquí es el brócoli romanesco. El brócoli romanesco no solamente estudió matemáticas y geometría, sino que se especializó en matemáticas fractales. Ni más ni menos. Lo que ven aquí es literalmente un fractal. En cualquier parte, si ustedes toman un pedacito de este brócoli, van a encontrar todo el brócoli completo como si fuera la imagen perfecta de todo el contenido. ¿Cómo? ¿De dónde la naturaleza, de dónde saca este brócoli? La idea, la necesidad, la intuición, el instinto de crecer formando esta hermosísima geometría. Y por supuesto también tenemos el caso del girasol. El girasol también tiene esa sabiduría interna y en este caso aquellos que hemos estudiado un poco más de geometría entenderán lo que oculta el girasol. El girasol en sus flores interiores, en su centro, tiene dos tipos de espirales, una espiral más larga y una espiral más corta, que de hecho tiene una directa relación con la naturaleza de esta realidad. Y vamos a ver un poco más de eso más adelante. Por ejemplo, yéndonos también a la parte de los minerales. Aquí vemos como un mineral, en este caso la pirita,
La pirita forma en su estado natural, que es lo más hermoso, unas formas tridimensionales geométricas maravillosas. En este caso, el cubo, que no es ni más ni menos que uno de los sólidos platónicos. Aquí vemos otro mineral. No solamente, por un lado, tenemos la pirita como cubo, sino que tenemos ahora el octaedro, también un sólido platónico. La pregunta es, ¿el mineral de dónde sacó la información? ¿De dónde obtiene la idea, el concepto de crecer formando cubos o crecer formando octaedros? Miren esta es una fluorita. La fluorita en estado natural, miren, crece formando también octaedros. Maravilloso. Y esta es otra variedad de pirita. En este caso, la pirita está creciendo formando literalmente pentágonos o dodecaedros pentagonales. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? ¿De dónde saca esta información? ¿Listo? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. El cuerpo humano también está rodeado de todo tipo de proporciones y de geometrías. Por un lado la proporción áurea, por otro lado la proporción Fibonacci. Y esto lo que nos muestra es que en nuestro interior habita una sabiduría interna, un conocimiento de geometría. La geometría está viva en nosotros, hay una sabiduría interna, pero por alguna razón misteriosa lo olvidamos, no lo conocemos. Nuestro cerebro por alguna razón olvidó todo lo que en mi cuerpo ya hace de manera natural. Y eso es lo que justamente nos invita la geometría, que hay un conocimiento oculto en nosotros más profundo que crece y vive naturalmente, pero por alguna razón se nos ha olvidado. De hecho, hay clases sobre geometría molecular y cómo a nivel atómico, chicos, a nivel atómico, los átomos también tienen el instinto natural de juntarse de maneras particulares, geométricamente particulares, para formar cosas tan bellas como esta. Geometría lineal, geometría plana trigonal, geometría tetraédrica, geometría bipiramidal trigonal y geometría octaédrica. ¿No les parece hermosísimo? ¿Y qué tiene que saber un átomo para poder juntarse de esta manera? Y también, por supuesto, tenemos las imágenes de los campos geométricos invisibles. Aquí en la imagen de la izquierda pueden ver limaduras de hierro que se han organizado siguiendo literalmente el campo magnético de dos polos. Muy bien. De un imán que tiene polo norte y polo sur. Y vemos cómo las limaduras de hierro nos muestran que hay una forma geométrica invisible, que es justamente la que ven al lado derecho, que no es ni más ni menos que el campo toroidal o la forma que tienen los campos electromagnéticos. Entonces, realmente podemos extraer varios elementos de la naturaleza que son lo que podríamos decir que conforman los bloques de construcción del universo. Los bloques de construcción del universo son basados en la espiral, la esfera, por supuesto de ahí se obtiene el tubo toroidal o el campo toroidal, y los 5 sólidos platónicos que también son esos bloques de construcción. Ahora, quiero que entremos en un personaje que es muy importante para este momento y para entender la ascensión desde la geometría sagrada. Y no es ni más ni menos que Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci, Leonardo de Pisa, también llamado Leonardo Pisano, Leonardo Vigolo o simplemente Fibonacci, fue un matemático italiano. Difundió en Europa la utilidad práctica del sistema de numeración indo-arábigo frente a la numeración romana y fue el primer europeo en describir la sucesión numérica que lleva su nombre. De hecho, Fibonacci hizo algo que muy pocos de nosotros realmente nos tomamos el trabajo de hacer, y es que se puso a observar la naturaleza con mucho detenimiento y a entender por qué la naturaleza hace lo que hace. De hecho, empezó a contar, por ejemplo, cuántos pétalos tenía una flor, cuántas hojas salían en las plantas desde la primera hasta cuando ya era un árbol grande, de qué manera se reproducían los animales y los seres vivos, y empezó a darse cuenta que
por la simple observación del estudio, aparecieron una serie de números que se repetían constantemente. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 y así consecutivamente. Entonces, Fibonacci, gracias a estos números, esto permitió hacer una serie de movimientos muy interesantes, como por ejemplo la aparición de la espiral Fibonacci, la cual se obtiene juntando o haciendo cuadrados de la misma longitud, utilizando esta misma numeración. Pero además de eso, claro, estamos diciendo que Fibonacci o los números de Fibonacci en esencia es la matemática que utiliza la naturaleza y que utiliza esta realidad externa para crecer, para formarse, para desarrollarse, para evolucionar, en pocas palabras, tal como lo vemos, por ejemplo, en esta planta. Y si no es muy lejos, resulta que Fibonacci, como lo pueden ver aquí arriba, Fibonacci encontró o buscó una relación entre estos números y se dio cuenta, curiosamente, que la suma de los dos números anteriores da como resultado el número posterior. Por ejemplo, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2, 1 y 2, 3, 2 y 3, 5, 3 y 5, 8, 5 y 8, 13, 8 y 13, 21, y así consecutivamente. Y lo otro que es muy interesante es, ya lo vamos a ver a continuación, pero antes de eso, permítanme presentarles a Phi. Phi es otra de los elementos que nos va a permitir entender desde la geometría sagrada la ascensión. Muy bien. Muchos de ustedes conocen a Phi como la proporción áurea o el número áureo. Raíz de 5 más 1 sobre 2, que da como resultado 1.6180339087 y es infinito. No tiene fin y fue llamado Phi. Pitágoras habló y trabajó mucho sobre este número y cuenta Pitágoras en algunos de sus escritos que fue tomado de la mano de un maestro especializado en la geometría sagrada, quien le enseñó a entender a Phi. Y entendió que Phi es un número irracional que no tiene principio ni tiene fin. Y aquello a lo que no tiene principio ni tiene fin, normalmente lo conocemos como Dios, el gran espíritu, la vida divina, la vida perfecta, la única y verdadera realidad. Entonces, para Pitágoras, todo lo que trabajara con Phi o el número áureo tendía o se conectaba con la divinidad, tendía o se conectaba con el gran espíritu, tendía y se conectaba con la única y verdadera realidad del gran espíritu. Por lo tanto, la línea horizontal de color blanco que ven ahí en la pantalla va a ser Phi. Va a ser el objetivo al que todos buscamos, a los que todos tenemos que llegar, regresar al gran espíritu. Y ahora vamos a contrastarlo con Fibonacci. Y vamos a observar que Fibonacci, si nosotros dividimos cada uno de los números de Fibonacci uno con el otro, por ejemplo, 1 dividido 1 que nos da 1, observamos que es menor que el número Phi. Muy bien, aquí vemos que el número Phi es 1,6180, 1 dividido 1 es 1, por lo tanto está por debajo de Phi, ¿correcto? Seguimos, 2 dividido 1, que es el siguiente número, nos da 2, quiere decir que nos pasamos, ahora estamos por encima de Phi, pues estamos por encima del Gran Espíritu, estamos por encima de esta vida perfecta y divina. 3 dividido 2 nos da 1.5. Ahora nos pasamos para abajo de Phi, del Gran Espíritu, pero cada vez nos acercamos más. Luego tenemos 5 dividido 3, 1.666667. Estamos un poco más cerca. Ahora 8 dividido 5, 1.6. Estamos por debajo, pero cada vez más cerca. 13 dividido 8, 1.625. Fíjense, cada vez más cerca, pero todavía no estamos allí. Y así va a continuar esto. Esto realmente termina formando esta gráfica que ven acá. Y esto es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque esto lo que nos muestra es que las matemáticas o Fibonacci, que son las matemáticas de la naturaleza y son las matemáticas de este mundo externo, tienden naturalmente a buscar la perfección.
tienden naturalmente a buscar a Dios, a fundirse con la divinidad, tal como lo estamos nosotros. Pero hay un problema, y es que nunca lo va a lograr, nunca lo van a lograr. La naturaleza no lo va a lograr nunca, nunca lo puede hacer. Muy bien, ¿por qué? Porque la geometría sagrada lo que nos muestra es que no es hacia afuera, hacia donde tenemos que apuntar, no es desde lo externo hacia donde tenemos que buscar la divinidad, sino todo lo contrario, es hacia adentro. Hacia adentro es donde encontramos realmente el camino para conectarnos con el gran espíritu, con la chispa divina. Muy bien. Por lo tanto, deja de buscar afuera el reino de los cielos, deja de buscar afuera la conexión con el gran espíritu. Realmente eso se encuentra hacia adentro. Y de hecho, la geometría sagrada nos lo muestra. Y aquí trabajamos con esta forma de las formas más sagradas en el universo, que es el cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón contiene 13 esferas de información diferentes y de aquí también obtenemos los 5 sólidos platónicos. Y quiero que observen cómo desde la geometría sagrada del cubo de Metatrón y la sabiduría de este conocimiento, el cubo de Metatrón nos deja muy claro que hay algo muy sagrado siempre contenido por algo más, ¿sí? O sea, hay algo más grande y algo más pequeño que es protegido. Y de hecho nos lo muestra cuando extraemos los sólidos platónicos del cubo de Metatrón. Tenemos, por ejemplo, el, em, el tetraedro, fíjense, el tetraedro, como hay un tetraedro más grande y a su vez hay un tetraedro un poco más pequeño en el medio. Esto lo que nos muestra es que hay un elemento externo que contiene o protege algo mucho más sagrado. ¿Listo? Hay algo dentro que es más sagrado. Lo mismo pasa con el cubo, un cubo más grande y un cubo más pequeño adentro, que es lo más sagrado. Tenemos el octaedro, un octaedro más grande y otro más pequeño, más sagrado, contenido en su interior. Tenemos el icosaedro, que también contiene un icosaedro más pequeñito, más sagrado. Y por supuesto, el dodecaedro. Muy bien. Entonces, desde el cubo de Metatrón nos está mostrando que es hacia adentro donde está la sabiduría y lo más sagrado. De hecho, si no es muy lejos, la ciencia ha empezado a encontrar evidencia científica que ha comenzado a mostrar que dentro de nosotros hay algo muy particular. Y esto viene del Instituto Harmat en Estados Unidos. El Instituto Harmat ha descubierto que el corazón crea con cada latido el campo electromagnético más poderoso del cuerpo humano, alcanzando ha sido medido hasta unos 3 metros de diámetro y es 5.000 veces más poderoso que el campo que crea el cerebro. Pero lo más interesante de esto es que a falta de un campo, el corazón crea dos campos diferentes. Mira lo interesante. Nuevamente se repite el principio del cubo de Metatrón. Hay algo más grande y algo más pequeño. La pregunta que se hace la ciencia es, ¿qué crea el campo más pequeño? Muy bien. Si el campo más grande es creado por el corazón, el pequeño, ¿qué lo está creando? Hay algo dentro del corazón, que todavía no sabemos qué es, que está creando ese campo más pequeño. Y aquí entra la sabiduría del maestro Drúmbalo Melquisedec y te empieza a decir, no, lo que pasa es que dentro de tu corazón hay un espacio, hay un recinto, hay una cueva que es muy sagrada. Y es allí donde tenemos que ir, donde tenemos que regresar. Entonces, literalmente, siguiendo la geometría de este campo electromagnético, puedes llegar a ese lugar. Por lo tanto, toda la geometría, y en especial la geometría sagrada, necesariamente, por más de que la estudies o tengas 30 años estudiando la geometría sagrada, siempre, siempre, siempre te va a llevar hacia el corazón, necesariamente. Toda la geometría sagrada lleva al corazón, porque es desde allí, desde donde realmente nos conectamos con Fi, con la vida perfecta, con la vida divina, con el gran espíritu. Muy bien. Al entrar al corazón, llegamos a un lugar que los sabios han llamado desde hace miles de años, el espacio sagrado del corazón o la cueva sagrada del corazón. Es un recinto literalmente que tú creaste
Tú creaste desde el origen de los tiempos, está hecho por ti, tú lo forjaste. Y contiene todas las memorias, contiene todos los códigos, contiene toda la información que necesitas para recordar. ¿Recordar qué? Recordar quién eres realmente. Las memorias de tu existencia, los registros akáshicos, cuál es tu misión, tu destino y tu propósito en esta vida, en esta tierra. Y por supuesto, lo más importante de todo, el restablecer la conexión con tu ser superior, con tu guía interna. Y además, dentro del espacio sagrado del corazón hay algo mucho más sagrado, mucho más importante, que es conocido como el espacio pequeñito del corazón, como lo han nombrado los sabios de hace 6.000 años de antigüedad, pero en otras palabras también ha sido llamado el reino de los cielos, el universo interior, el origen del principio o el punto cero. Es literalmente un universo dentro de ti y se ve tal como lo estás viendo acá. Es un mundo, un universo que habita dentro de tu corazón y desde donde recordamos y ascendemos. Es desde este lugar desde donde se asciende, no hacia afuera, sino hacia adentro. Por lo tanto, quiero que hablemos sobre la ascensión. La ascensión, ahora que ya vimos cómo la geometría sagrada necesariamente te lleva hacia adentro, ahora hablemos de qué es la ascensión. La ascensión, en pocas palabras, tiene como sinónimo el despertar. No por nada, grandes maestros espirituales y las principales escuelas de misterios del mundo siempre constantemente nos están mencionando el despertar, despertar de la conciencia, despertar del sueño, despertar de muchas cosas. Entonces, ascensión es despertar y quiero mostrarte por qué. Resulta que esto que voy a compartirles viene de la conciencia Melquisedec. Los Melquisedec son seres como tú y como yo, que han trascendido las dimensiones y que han entendido por qué estamos acá, para qué estamos acá y cómo funciona este universo. Y nos traen, nos recuerdan, nos envían mensajeros para recordar lo que está pasando de una u otra manera. Lo que dicen los maestros Melquisedec es que en el principio, siempre de hecho, ha existido el Gran Espíritu. Solamente existía la realidad del Gran Espíritu y nada más. Todo era Gran Espíritu. Pero en algún momento, nosotros, tú y yo, nos hicimos una pregunta misteriosa y fue, ¿será posible, existe la posibilidad de vivir o existir fuera del Gran Espíritu, fuera de la realidad del Gran Espíritu? Y aunque el pensamiento era imposible en sí mismo porque nada existe fuera del Gran Espíritu, y tú tampoco, apareció solo el pensamiento creó una esfera mental de sueño, lo llaman. Y en esa esfera mental de sueño se proyectaron unas imágenes que te hicieron creer o que te hicieron imaginar o soñar, para ser más preciso, que por primera vez en tu vida te sentías separado del Gran Espíritu de Dios. Entonces podríamos decir que nos quedamos dormidos y empezamos a soñar un sueño en el que nos sentíamos separados de Dios. Y esto empezó a suceder varias veces. Entonces estamos soñando y dentro del sueño volvimos a soñar otro sueño que nos hacía sentir aún más separados de Dios. Y así sucesivamente empezaron a crearse capas de sueño, un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, y así sucesivamente hasta crearse 12 capas de sueño, lo que hoy conocemos como las 12 dimensiones de la realidad o las 12 dimensiones del universo. Muy bien, y esto en algunas personas lo han llamado la caída. La caída, o más bien el quedarnos dormidos. Nos quedamos dormidos y el sueño nos fue llevando a crear cada vez más capas y más situaciones y más realidades que nos hicieran sentir cada vez más separados del Gran Espíritu, creándose la materia, creándose el cuerpo y creándose un montón de cosas que nos hicieran sentir aún más separados del Gran Espíritu. Pero la verdad, por supuesto, es que nunca nadie se ha separado del Gran Espíritu. Es solo una ilusión, una creencia. Entonces, visto desde nuestra experiencia, tenemos es que regresar. Muy bien, ya caímos, pero ahora estamos regresando.
¿Regresando a dónde? Regresando justamente al recordar y al despertar final y completo a la realidad de que nunca nos separamos del Gran Espíritu, ¿vale? Entonces aquí la palabra es el regresar y el despertar, despertar del sueño. Eso es ascender, despertar del sueño. Y varios me preguntan, Juan, ¿en qué parte estamos? ¿En cuál de las dimensiones nos encontramos? Pues resulta, como les decía, los felicito porque han elegido un momento en su vida, un momento en la historia de la Tierra, en el cual estamos en la transición perfecta y exacta entre la tercera a la cuarta dimensión. Y esto sucede cada miles de años, o sea, han pasado miles de millones de años para que esto suceda. Y tú elegiste nacer en el momento preciso en el que se hace esta transición, la transición de tercera a cuarta dimensión. Y ahora la pregunta es, bueno, aparte de eso, quiero que veamos un video muy bonito para que entendamos también la importancia y la conciencia del momento en el que nos encontramos. Este video fue elaborado por un personaje llamado DJ Sadhu, lo pueden encontrar en YouTube, que es una animación espectacular sobre la precesión de los equinoccios y cómo literalmente nuestro planeta y nuestro sistema solar están llegando a un lugar en el que empezamos a recordar, nos conectamos con las frecuencias del centro de la galaxia y se da el proceso de ascensión de tercera a cuarta dimensión. Miremoslo.
15.000 a 26.000 años, existe la posibilidad de ascender, de que el planeta Tierra eleve su vibración y su frecuencia, al igual que nosotros, hacia dimensiones superiores. Entonces, estamos en un proceso idóneo para hacer la transición. Lo importante aquí es que ahora que ya lo entiendes desde la gráfica de la ciencia, realmente entiendas qué tienes que hacer para recordar cómo hacerlo, porque no simplemente debes recordarlo, debes vivir. Una de las cuestiones Por lo tanto, como les decía, estamos en la época de transición, estamos alineados con el centro de la galaxia y está todo listo para hacer esa transición. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la pregunta que viene a continuación es, ¿cómo se asciende? ¿Cómo se asciende? Y la respuesta es despertando. ¿Despertando de qué? Despertando del sueño. Despertando del sueño. Pero ¿cómo despierto del sueño? Necesariamente tengo que recordar que estoy soñando. ¿Cómo pretendo recordar, cómo pretendo despertar del sueño si no? Porque, ¿cómo pretendo despertar del sueño si ni siquiera recuerdo que estoy soñando? Entonces, primero hay que recordar que estoy en un sueño para poder recordar o despertar del sueño. ¿Cómo recuerdo? Desde el corazón. La geometría sagrada nos lo marca claramente. Tengo que entrar al corazón, al espacio sagrado del corazón, para poder recordar que esto es un sueño. Y desde ahí también recibir la información para despertar. Y específicamente, hay que entrar al espacio sagrado del corazón, en donde está toda la información de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy y cómo asciendo, porque el que te da las instrucciones para ascender es tu ser superior. Y ya para ir terminando, quiero aclarar esto. El proceso de ascensión realmente se compone o requiere que conectemos las tres esferas sagradas que nos habitan. Hay una primera esfera que está conectada con la raíz, con la base de nosotros y que requiere que trabajemos la unidad. Esta primera esfera nos conecta literalmente con esta existencia, con nuestro cuerpo y con esta realidad. Y esta realidad nos plantea que todos estamos separados, que todos estamos divididos y que existe la dualidad. Y a menos de que trabajes con justamente la idea de salir de la dualidad y conectarte con la unidad, no vas a poder ascender al siguiente paso, que es el conectar con el centro del corazón crístico. Porque para entrar al corazón se requiere que tú ya vivas en unidad. Y en pocas palabras, la frase que se utiliza para esto es el que puedas vivir en el mundo sin ser del mundo. Tú puedes seguir viviendo acá, pero con una conciencia completamente desde la unidad. Y una vez logres esto, vas a poder encontrar el camino hacia el corazón, hacia el espacio sagrado del corazón, en donde encuentras absolutamente todo. Toda la sabiduría, el conocimiento está allí adentro. Y es desde ese interior, desde esa sabiduría, que finalmente conectamos con la tercera esfera, que es la esfera mental, la esfera del cerebro, la esfera que te permite crear tu Merkaba, el vehículo de luz. El Merkaba es una función cerebral, es creado por el cerebro, pero cuando tú lo creas con un corazón conectado al cerebro, la conexión cerebro-corazón, el Merkaba se vuelve algo extraordinario y ahí es cuando literalmente tienes la posibilidad de ascender a dimensiones superiores, porque el Merkaba justamente te sintoniza con esa frecuencia. Y todo esto está compendiado, resumido, integrado, fácil de entender, fácil de explicado y con prácticas muy sencillas creadas y colocadas dentro del taller Recordando el Corazón. Dentro de este taller de 4 de 5 días, Drúmbalo Melquisedec, que es un maestro espiritual extraordinario, científico también, le tomó casi 45 años de su vida, viajó por diferentes partes del mundo con más de 60 maestros, de quienes recibió mucho conocimiento que le permitió integrar las fichas del rompecabezas y entender este proceso fácilmente. Hoy toda esa enseñanza y todo el proceso completo que te acabo de compartir está resumido, integrado de una manera hermosa en el taller Recordando el Corazón, al que por supuesto los invito a participar.
Ya para ir terminando, bueno, le deseo dedicar esta presentación a mi familia, a mi esposa Catalina Prieto y a mis hijos Auriel, Jerónimo y Matías Ananda, que todos los días me recuerdan lo hermoso que es este momento de la vida, el lugar extraordinario que elegí, los elegí para vivir y porque siempre están allí para acompañarme y darme ánimos en todo momento. Mi nombre es Juan Esteban Zuluaga, soy facilitador certificado de estas enseñanzas de Rúmbalo Melquisedec, tal como todos los ponentes que van a escuchar en este extraordinario encuentro internacional. Pueden encontrar mucho más de mi información en recordandoelcorazón.com y aquí les dejo algunos datos para que me puedan contactar y conozcan un poco más de mi trabajo en Instagram como Juan Mercaba Corazón, en YouTube como Juan Esteban Zuluaga y en Facebook como Gente 5D. Y me gustaría terminar la presentación invitándolos a conectarse desde el corazón. Hemos estado hablando de temas muy racionales, pero definitivamente hay que bajarlo al corazón y a mí me gusta orar con la música. La música es una forma de orar cuando nos conecta con el corazón. Y los invito a que se conecten al corazón conmigo a través de esta melodía que los invito a escuchar. Bueno, gracias a todos realmente por estar aquí y bendiciones para todos. Nos vemos y nos encontramos en el corazón. Wow, siento que mi mente y mi corazón están vibrando de una manera increíble. La verdad estoy sorprendido y agradecido. Además, gracias por compartirnos este conocimiento y recordarnos que todos los caminos nos llevan al corazón. Hay una letra de una canción, si mal no recuerdo, de Iván Donaldson, que dice en espiral hacia el centro, al centro del corazón. Soy el tejido, soy el tejidor, soy el sueño y el soñador. Gracias, gracias, gracias de corazón a corazón, Juan Esteban. Y de verdad deseo que todo este conocimiento llegue a millones de personas. De hecho, tú que estás viendo, tienes el poder de compartirlo con tus amigos, hermanos, conocidos y desconocidos para expandir la luz y tocar miles de corazones. Te invito a que lo hagas desde el corazón. Bueno, pueden saber más de Juan Esteban Zuluaga ingresando a la página www.recordandoelcorazon.com/facilitadores y saber más de sus talleres y actividades.